Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo de alabanza y damos gracias a Dios de que aún a pesar de las circunstancias podemos estar aquí dando culto. En el mensaje de hoy tenemos que ver, nosotros somos hijos de Dios, somos creyentes y como creyentes, hijos de Dios, no tenemos que creer en la adivinación ni en ningún otro tipo de trabajos ni poderes mentales, ni en la suerte, ni en el azar, ni en ninguna otra cosa que hoy en día el mundo está reforzándose. En realidad es que hay mucha gente que está implicada con todo este tipo de cosas, como la adivinación, ver qué va a pasar en el futuro, la ansiedad, el temor por las circunstancias que estamos viviendo, aunque hay algunas personas que lo hacen por diversión, lo hacen como hobby, les parece gracioso y lo hacen de esa manera. Pero hay otros que dedican toda su vida a este tipo de cosas. Y hay otros que van más allá, van incluso a diferentes lugares, a diferentes sitios, porque les ha frustrado, porque lo que han escuchado no les parece bien, porque lo que les ha dicho pues no le encaja. Y otros, muchos, sobre todo la mayoría, que van y asisten a estos sitios y a estas cosas, es porque de verdad hay un verdadero sufrimiento en las personas y en la gente. Por eso, aunque tratan de solucionar sus problemas, al final la realidad es que terminan por hundirse ellos mismos y terminan por hundir incluso a sus propias familias. Al final todo esto termina en un fracaso que no va a ningún sitio. Si somos hijos de Dios, si eres un hijo de Dios, y os bendigo en el nombre de Jesucristo por ello, tienes que saber que tú eres libre del destino en el cual el mundo está abocado, que nosotros tenemos un nuevo destino dentro de Cristo porque hemos sido movidos de la muerte a la vida, como dice Romanos 8:2. Nosotros no estamos abocados a la muerte, sino estamos abocados a la vida. Pero los no creyentes siguen viviendo en esta ansiedad. Lo que muchas veces decimos, que hay muchas personas hoy en día, hay mucha gente que vive con la inseguridad, que viven con el miedo, que viven con el temor, con la frustración de no saber. En estos tiempos en los cuales estamos viviendo son tiempos convulsos y hay mucha gente, muchas personas que están viviendo con ese miedo, con ese temor. Por eso en este día, domingo, en este culto que estamos dando, tenemos que ver que hay diferentes formas de vida, hay diferentes formas de vivir. Pero solamente de verdad hay un modo de vivir, aunque haya muchos estilos de vida, pero solo un modo de vivir. Afrontamos muchas maldiciones y las personas afrontan muchas maldiciones, de los cuales la gente sufre continuamente a través de las maldiciones hasta que mueren. Muchas de las personas se acostumbran a eso, a vivir en esa frustración. Otros sufren por causa de las maldiciones y esas situaciones terminan a veces sus vidas en victoria. Empiezan sufriendo, pero luego terminan triunfando. Otros que tienen éxito, pero al final desfallecen al final de sus vidas. Al final, aunque al principio han tenido mucho éxito, pero al final fracasan. Y hay vidas que tienen un principio muy difícil, pero más tarde, recibiendo la gracia del Señor y las bendiciones en su vida cristiana, pero sin embargo, al final de sus vidas terminan bajo las maldiciones. Hay otros, la quinta que tenemos que ver, disfrutan de las bendiciones de Dios desde el principio hasta el fin. Os bendigo para que vosotros estéis dentro de este estilo de vida, donde desde el principio, desde ya mismo, estéis disfrutando de las bendiciones de Cristo y no las abandonéis por nada ni por nadie hasta el final de vuestras vidas. No es importante cómo se empieza, sino cómo se termina. Lo importante sigue siendo permanecer. Y os bendigo en el nombre de Jesucristo para que seáis los que permanezcáis dentro de esta gracia. Entonces podemos tener, como punto segundo, podemos tener un entendimiento de recibir las respuestas bíblicas y recibir esas respuestas de victoria si restauramos tres clases o tres tipos de fe que tenemos que tener en el día de hoy. Tres tipos de fe que tenemos que ver. Debemos de reconocer las bendiciones para disfrutarlas continuamente. Tenemos que ver esas bendiciones que el Señor nos está dando. Hoy hemos leído, diga ahora Israel, dice la palabra, su amor es para siempre. Amén. Dice ahora o diga ahora la casa de Aarón, su amor es para siempre, en el versículo 3. Digan ahora los que temen al Señor, su amor es para siempre, versículo 4.
En el 2, en el 3 y en el 4, ¿qué es lo que dice? Que su amor es para siempre. La pregunta sería, si es para siempre, ¿también será para hoy el amor del Señor? ¿Será hoy que a lo mejor Dios no nos está amando y nos ha abandonado en este COVID-19? Es verdad que Dios nos ha abandonado a nuestra suerte, a nuestras circunstancias. Es verdad que a lo mejor no podemos contar con el amor de Dios en estos tiempos tan convulsos en los que estamos viviendo. Es que parece que a Dios se le ha olvidado cumplir esta palabra que dice que su amor es para siempre, o es solamente para cuando siempre nos vaya bien. El amor de Dios dice es para siempre. Pero la vida no es ir de la manera que tú quieras, no es vivir la vida de la forma que nosotros queremos, no es estar continuamente con los problemas de salud, ese no es el plan de Dios, o en accidentes o en grandes sucesos de la vida. ¿Cómo debemos de estar para ser victoriosos? Victoriosos como José, victoriosos como David, como Elías. ¿Cómo podemos recibir la respuesta sin estar implicados con obras de la suerte o dejar en nuestras vidas en manos de terceras personas o del azar? O como muchas veces la gente y los creyentes incluso dicen, bueno, que tengas suerte, que las cosas te vayan bien, a ver si tienes un poquito de suerte. No es eso, es que yo tengo que tener la fe en las bendiciones que Dios me ha dado. Cuando decimos estas cosas es porque no reconocemos la bendición que Dios nos ha dado a nosotros. Dios, a veces pedimos cosas a Dios, pero a veces Dios no nos la da por una sencilla razón. Porque tú darías cosas a algo a la gente que no es agradecida, o le darías las cosas a personas que realmente tienen un sentimiento y un sentido de gratitud y de agradecimiento. Aquellos que son bendecidos saben qué bendiciones tienen. Aquellos que han recibido la gracia del Señor saben que la tienen. Aquellos que han recibido estas bendiciones y las conocen y las disfrutan son personas que realmente tienen gratitud en su corazón y en su vida. Tienen acción de gracias. No importa que hoy estemos pasando estas estrecheces. No importa que hoy, que deberíamos de estar en el templo, dando culto a Dios, tengamos que hacerlo con este sistema. Y damos gracias a Dios porque Dios nos permite tener sistemas de grabación, tenemos sistemas de audio, tenemos sistemas para poder comunicarnos por Internet. Porque para siempre es su amor hacia nosotros. Y nos da y nos provee de todas las cosas que necesitamos. Pero hay creyentes que en estas circunstancias no son agradecidos porque no están viendo estas circunstancias. No importa aún, no importa cuán poderoso sea Dios, aquellos que no saben qué bendiciones tienen, ¿cómo van a disfrutar de ellas? Por eso vemos a creyentes en estos momentos que están languideciendo. Hay creyentes que están atemorizados, hay creyentes que están angustiados, perdidos, desorientados, porque no saben las bendiciones que tienen. Por eso el Señor Jesús dijo, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, Mateo 7:6. Y Jesús viene a preguntar, ¿por qué Dios dará bendiciones a gente que no sabe que tiene bendiciones? ¿Cómo el Señor te va a dar bendiciones a personas que no las reconocen y que no las disfrutan, que no saben que las tienen? Por eso tenemos que ver que en el campo está lleno de personas que incluso dan muchas ofrendas, que trabajan duro a lo largo de toda su vida y terminan sin disfrutar de las bendiciones de Dios. Las vemos en el campo, las vemos en el mundo. Personas generosas, personas dadivosas, trabajadoras, personas muy buenas inclusive, pero no disfrutan de las bendiciones de Dios y aun a pesar de ser tan buenas y tan generosas, ni las ven, ni las disfrutan, ni nada. Si somos ignorantes espiritualmente, si somos ignorantes ante esta realidad, no reconocerás las bendiciones y te quedarás fuera de ellas. En el día de hoy, no tengas temor. Mira las bendiciones que Dios nos ha dado, pero a veces las perdemos. La gente del mundo, dice el versículo 22 de este Salmo 118, dice que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. La piedra que fue rechazada por la gente del mundo, incluso por aquellos que en aquel tiempo, los que más deberían de saber y conocer, que eran los fariseos, no lo reconocieron. Y se perdieron esta bendición. Se perdieron la bendición del Evangelio, la bendición de Cristo. Los fariseos incluso persiguieron a Jesús sin comprender quién era Él. Y Él era el Mesías, Él era el Cristo de Dios. Y perdieron estas bendiciones.
El mayor problema de los cristianos no comprende esto tampoco la mayoría de los creyentes, porque es un gran misterio. Es un secreto que el Señor nos dio y es un misterio que Jesús a lo largo de su vida tuvo que manifestarlo a algunos de sus discípulos como a Pedro. Pedro, tú eres el Cristo, pero esto te lo ha revelado mi Padre. No es algo que tú hayas conocido. Es un misterio y un secreto que a veces las personas no pueden entender ni pueden comprender. Por eso en Lucas 24:46 tiene que abrir a los discípulos, a los propios discípulos de él, después de 3 años de ministerio, tiene que abrirles el entendimiento para que comprendan que Jesús es el Cristo. Si los creyentes no entienden esta palabra, si no han comprendido este misterio, si no tienen este evangelio, serán aún menos útiles que los de otras religiones, o cuanto menos serán como otras religiones. Será una iglesia más, una religión más, un creyente más, pero no estará gozando ni disfrutando de la verdadera bendición de que Jesús es el Cristo. El verdadero secreto de entender que siendo Cristo el Señor de la iglesia y el Señor de nuestra vida, serás como una roca, que el poder del infierno no prevalecerá delante de ti, que tendrás las llaves del reino de los cielos y podrás disfrutar de estas bendiciones todos los días de tu vida, incluido en este tiempo en el que estamos viviendo. El COVID no es más poderoso que Dios. El COVID no es más poderoso que esta piedra angular que es el Cristo. El COVID, por mucho que sea y quiera hacer, no es más poderoso que las bendiciones que Dios nos ha dado. Debemos de comprender que nosotros, la iglesia hoy en día, que esta iglesia de aposento alto, que ahora estamos cada uno en nuestras casas, en nuestros hogares, pero seguimos siendo el pueblo del pacto de Dios eterno. Seguimos siendo ese pueblo del pacto que estamos dentro de la soberanía absoluta de Dios. No importa dónde estemos, no importa que ahora estemos físicamente separados, aunque conectados por internet, pero aún así estamos conectando por la gran bendición de que somos los protagonistas del movimiento del Evangelio de Cristo en esta época. Hermanos, somos los protagonistas en Madrid, somos los protagonistas en España juntamente con Valencia, somos los protagonistas en el mundo juntamente con otras tantas iglesias que están confesando esta realidad. Somos los protagonistas del movimiento del Evangelio, somos los protagonistas, porque en ningún otro sitio se habla de que somos los protagonistas del movimiento de remanentes. Por eso tenemos que disfrutar de estas bendiciones, aún a pesar o a través o por causa de este COVID. Porque a veces Dios lo va a hacer por causa de las circunstancias que nos rodean en este tiempo. Si miras la historia de la Iglesia y la historia mundial, siempre ha habido dificultades, siempre ha habido crisis, siempre ha sido así, siempre ha habido persecuciones, siempre ha habido pandemias, siempre incluso a los líderes de las iglesias se les ha perseguido, siempre se les ha achacado o atacado con que son herejías. Desde el mismo Jesús de Nazaret ya fue atacado con que era una herejía. Pablo igualmente, los discípulos, todos fueron atacados como herejías y continuamente fueron perseguidos. Está Lutero, está Calvino, hombres que en la época del medioevo fueron pilares de luz para el Evangelio, fueron perseguidos por causa de que decían que eran herejías. Moody, Wesley, tantos hombres de Dios en la época del siglo XVIII, del siglo XIX, siglo XX inclusive, perseguidos por causa de que decían que era herejía por predicar el Evangelio. Siempre ha habido persecuciones. Y hoy las tenemos que son un poquito más escondidas, son un poquito más sibelinas, están un poquito más... Pero sigue habiendo persecuciones, sigue habiendo esta realidad de la oscuridad que ahora nos quiere encerrar para no tener culto en el templo. Quieren apartarnos, que no estemos unidos. Divide y vencerás en la estrategia. Siempre ha sido así. Satanás siempre ha tratado de traer división y ahora la está haciendo de una forma física inclusive, a través de este confinamiento. Está bien, pero Dios sigue bendiciéndonos. Cuando tenemos que escoger entre la verdad o lo políticamente correcto que hoy se está hablando, entre la vida o la muerte, debemos escoger siempre la verdad de Cristo, la verdad de la vida. Incluso aunque podamos estar recibiendo o teniendo algún problema o algún daño, no importa. Por eso dice la palabra en esta segunda fe que debemos de tener otra fuerza o otro poder que ahora no tenemos, pero que Dios está dispuesto, que nos lo ha dado, que nos lo ha prometido. Necesitamos otro tipo de fuerza, no la de este mundo,
Zacarías 4:6, no puedes hacer esto con tus propias fuerzas, por eso dice que lo haremos con el poder del Señor. Por eso nos prometió en Juan 14:16, que nos mandaría el Espíritu Santo, que nos mandaría el Consolador, porque sabía que con nuestras fuerzas no podríamos. Recibiréis poder, Hechos 1:8, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Dios nos está prometiendo que vamos a ser esos canales o vamos a ser esas vasijas donde Dios va a derramar de su fuerza, de su poder en esta época. Por eso, como creyentes, como líderes de la Iglesia, debéis de recibir la fuerza y el poder que es proporcionado desde el reino de los cielos. Es eso que Dios nos envía, lo que Dios nos da y que viene de parte de Dios y que es la única manera para vencer y superar el mundo en el que estamos, incluido el COVID-19. No importan esas cosas. Si no recibimos las bendiciones de Dios, si no recibimos esta bendición de Dios, que Dios lo ha prometido, que nos lo está dando, estaremos desprotegidos cuando salgamos al mundo. Estamos desprotegidos frente a las circunstancias del mundo. ¿Cómo vamos a superar al mundo con nuestras propias fuerzas? Si tú intentas competir con los no creyentes, si tú tratas de luchar con la gente del mundo, nos vamos a dar cuenta de que estamos perdidos. Porque en el mundo hay mucha fuerza, hay mucho poder, hay gente muy poderosa como el antaño. Los faraones se levantaron en contra. ¿Cómo peleó Moisés? Nunca fue con espada, nunca fue con ejércitos. ¿Cómo David venció para ser rey? Tampoco Elías, Eliseo, cuando estaban rodeados por los asirios. No empleó la fuerza ni el poder, sino los carros de fuego que el Señor envió y los ejércitos espirituales. Nunca podemos vencer a los poderosos de este mundo con nuestras propias fuerzas. Daniel no venció a los reyes con sus propias fuerzas. Él sabía de dónde venía su poder, que venía del reino de los cielos, venía de aquello que Dios le enviaba. Y en el día de hoy, que tampoco podemos vencer nosotros a ese COVID-19, no podemos vencer las circunstancias que hoy en día nos están confinando, no podemos vencer las circunstancias de esta época con nuestras fuerzas. Tiene que ser con la bendición que Dios nos da, la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Mira los versículos del 6 al 10, si los tenéis delante. Jehová está conmigo, por lo tanto, no temeré. Hermanos, Jehová está contigo. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme este mundo? ¿Qué puede hacer las circunstancias? ¿Qué nos está diciendo el Señor en el día de hoy? Nos está diciendo que es mejor refugiarte en Jehová que confiar en el hombre. ¿Dónde nos tenemos que refugiar en esta época de temor, de terror inclusive, que algunas personas están viendo? Sales a las calles casi vacías en muchos lugares, por el miedo a todos estos virus. Y está bien que hay que ser precavidos, hay que resguardarse, hay que protegerse, hay que ponerse las medidas higiénicas que nos recomienda el Ministerio de Sanidad. Pero nunca tener temor, nunca tener miedo, sino que saber que Jehová está conmigo. Lo que más necesitas, más que la confianza de la gente, más que la confianza del mundo, es aún algo más poderoso, otra fuerza y otro poder que es superior a lo de las personas y el mundo. Y ya que vemos que la iglesia es diferente del mundo, y la iglesia es diferente, no es diferente, o no es la fe también diferente a lo del mundo. Cuando el mundo dice que para creer tengo que ver, y la iglesia, ¿qué es lo que dice? Que para ver tienes que creer. La fe también es diferente, ya que son cosas diferentes, tanto la iglesia como la fe. ¿No será que debemos de tener otro poder diferente al poder que tiene el mundo? Si todos fuesen iguales, no necesitaríamos otro poder. Considera los versículos del 11 al 13. Debes reconocer el poder para vencer la peor situación. Necesitamos la fe para vencer esas situaciones complejas. Si incluso, dice la palabra, incluso si estás rodeado por todos los lados, si te empujan, no importa, aunque estés caído, ten esta fe, que Dios está contigo. No importa con cuánta fuerza debes de estar compitiendo bajo las mismas condiciones durante 6 días de la semana en las que estamos viviendo. ¿Qué tipo de fe necesitas para superar esos 6 días? Si es con tus propias fuerzas, estás perdido, estás acabado. Por eso necesitamos el culto, necesitamos la bendición del culto. Porque si no, durante los 6 restantes días de la semana vamos a estar siendo derrotados.
El poder debe venir desde arriba para conquistar y salvar al mundo. Si los creyentes miran al Señor, aunque solamente sea un poquito nada más, si miramos al Señor, aunque oramos, aunque solamente sea durante 5 minutos, que busquemos el rostro de Dios, tendremos respuestas significativas en nuestra vida. Dios obrará y te permitirá que las cosas ocurran de forma natural y podrás cambiarlas de una manera natural, porque Dios está contigo, porque el poder de Dios está contigo. Y después aparecerá esa otra tercera fe que hablábamos. Es una vida de acción de gracias. Y las respuestas tienen que salir de ti. Tiene que venir la acción de gracias y las respuestas de Dios. Porque esta bendición debe de ser transmitida. Esta fe y esta bendición de Dios debe de ser transmitida. ¿Dónde? En tus lugares de trabajo, donde estés trabajando. A tu alrededor, en tu campo. Tiene que ser transmitida. ¿A dónde? A nuestras familias, a tu familia. ¿Para qué? Para que los que están desalentados reciban vida. Para que los que están atemorizados reciban seguridad. Para los que están desesperados tengan esperanza. Para los que están mirando y solamente ven muerte y escuchan por la radio, por la televisión, por la prensa continuamente el número de fallecidos y solamente piensan cuántos están muriendo, cuánta muerte, cuántos nos tocarán, nos tocará o no nos tocará a nosotros. Tienes que transmitirle la vida del Evangelio, la fe de Jesucristo, la esperanza en gloria de Cristo. Tenemos que recibir esta palabra, versículos 14 al 17. Estas son las bendiciones de los que tienen el Evangelio. Mi fortaleza, mi cántico es Yahvé. Él destierra de Jehová, hace proezas, es sublime, hace valentía. No moriré, sino que viviré, dice la palabra. No moriremos, sino que venceremos, viviremos por causa de Cristo. Debes de encontrar estas bendiciones diariamente. Ten la acción de gracias en esta época y las respuestas vendrán. El versículo 7, el versículo 8, el versículo 17, están ahí, puedes leerlas, puedes tenerlas, ten acción de gracias y las respuestas estarán juntamente con nosotros, estarán juntamente contigo. ¿Cuándo vamos a recibir? ¿Cuándo vamos a recibir o cuándo se van a manifestar estas bendiciones? A veces es la pregunta que nos hacemos. Está bien, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Versículo 24 nos da la respuesta en el día de hoy. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Este es el día del Señor. Recuerda esto cuando vengan tiempos duros. Si el Evangelio ha entrado en este campo, ha entrado en nuestra vida, la obra del Señor es claramente anunciado. El campo vivirá debido a esto. Ten esta palabra. Ten esta palabra. Nadie puede parar esto, porque Dios ya ha determinado que estas bendiciones van a venir. Que ya Dios ha determinado que estas bendiciones van a pasar, van a estar aquí. Mira el caso de David, el cautiverio de Babilonia. Mira las circunstancias. No importa lo que pase, porque todo está dentro de la mano del Señor. Porque todo está dentro de la soberanía absoluta de Dios. También el COVID-19 está dentro de la soberanía de Dios. Dios sabe cada circunstancia, cada paso. Dios sabe cuántos enfermos hay, cuántos fallecidos hay. Dios sabe. Lo que la gente se pregunta, ¿cuándo vendrá esa famosa vacuna? Dios sabe todas las cosas. Dios tiene el control de todas las circunstancias. ¿Quién puede parar el levantamiento del movimiento del Evangelio? ¿Quién va a parar las bendiciones del Emmanuel? ¿Quién va a parar ese movimiento de remanentes que Dios está preparando? ¿Quién va a detener la obra del Señor en esta época? ¿De verdad que lo va a detener un virus? Un virus puede detener un país, puede detener un gobierno, puede detener el mundo entero, puede paralizar el mundo entero, pero no podrá nunca paralizar la obra del Evangelio. Nunca, jamás. Por eso permanece con esta fe de que Dios está contigo. Ten esta acción de gracias y empieza a disfrutarla. ¿Cuándo? Hoy. Hoy tenemos que empezar porque hoy es el día que ha hecho el Señor.
Hoy es el día donde nos gozaremos y nos alegraremos en Él. No en las cosas que tengamos, si nos van bien o menos bien. No importa cómo estemos o cómo dejemos de estar. Estaremos gozosos y alegres en Él. Nada más. Y esto vendrá porque estamos en las manos de Dios. Estás en las manos del Señor. ¿Cuál es la razón o la razón por la que soporto las dificultades? A veces las circunstancias, las situaciones, los enfados de algunos. ¿Por qué soportamos o por qué llevamos esto? Es porque este es el movimiento del Evangelio. Y sabemos que hay dificultades. Pero también sabemos que esta iglesia tendrá las evidencias en el momento oportuno. Y vendrán las evidencias y el Señor levantará a su iglesia y el Señor levantará el centro de remanentes y el Señor levantará ese movimiento de obreros. Dios levantará a los discípulos, Dios levantará porque es el movimiento que Dios nos ha dado para frenar la obra de esta oscuridad, para quebrar la idolatría de este país, para quebrar la religión y la cultura que en esta nación está habiendo. ¿Y lo haremos cómo? ¿Peleando? ¿Discutiendo? Zacarías 4:6. No lo vamos a hacer con ejércitos, dice el Señor. No vamos a emplear ejércitos. No con fuerza tampoco. No vamos a emplear espada, sino con mi espíritu, dice el Señor. Es con el Espíritu de Dios que vamos a hacer todas las cosas. Por eso, ¿cómo vamos a esperar las bendiciones? Hay dos cosas que tenemos que recordar para concluir en el día de hoy, para recibir la guía del Espíritu Santo. Hay dos cosas para concluir en este día. Tu identidad consiste en que eres un hijo de Dios. Tu identidad que nos dice que eres un remanente. Tu identidad que nos dice que eres el protagonista de la evangelización del siglo XXI. Tu identidad. Tú eres ese remanente, tú eres ese evangelista. Esa es la identidad que tú tienes que tener. Y cuando tengas clara tu identidad, tienes que saber cuál es tu lugar, dónde estar y cuál es el papel que debes de jugar en el sitio donde Dios te ha puesto. Tienes que ver como cosa importante el horario de Dios. Ve este horario de Dios, porque dentro de tu identidad, sabiendo tu lugar, vas a ver que el horario de Dios sigue avanzando, que no se para, que es inexorable, que las circunstancias vendrán y saldrán, pero el plan de Dios, el horario de Dios, se está cumpliendo en todo tiempo. Por eso tener los títulos de oración en el día de hoy. Hoy tienes que tener, o debes de ser capaz de ver, cuáles son las bendiciones de Dios. Tómalo como título de oración. ¿Cuáles son esas bendiciones de Dios? Recibe la guía del Espíritu Santo. Mira las bendiciones como bendiciones. Mientras los demás no sabían, David reconoció las bendiciones de Dios. Aun cuando la gente y los ejércitos del rey Saúl no sabían, David dijo: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Sabía cuál era su bendición. Sabía quién él era, sabía su identidad y sabía que ese era el horario absoluto de Dios. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que podáis ser capaces de ser bendecidos y de ver las bendiciones y de ser agradecidos por ellas. Tenemos que ser capaces de ver las bendiciones que Dios está sobre ti, esas bendiciones de Dios que están sobre tu vida. Te bendigo para que seas capaces de ver, para que seáis capaces de verlas, o que seamos capaces de verlas, de probar el poder de Dios, de probar las obras de Dios, con esa fuerza y ese poder que vienen de lo alto. Entonces tendrás la verdadera acción de gracias sobre tu vida. Entonces te convertirás y serás un verdadero testigo de Jesucristo. Te convertirás en ese testigo porque esto no es algo que sale de ti, sino es algo que Dios hace a través de ti. Y los cambios, por lo tanto, están obligados a venir. No por ti, no por mí, sino porque son los cambios que Dios obra a través de nosotros. Las respuestas vendrán el día que el Señor ha mostrado, como pasó en el aposento alto el día de Pentecostés. Y llegó el día, y llegó el día. Y nosotros vamos a ver el día del Señor. Y vamos a ver cómo Dios va a cumplir todas y cada una de sus promesas y todas y cada una
de sus bendiciones. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, para que seáis capaces de ver las bendiciones. Que el COVID, las circunstancias, los temores, las angustias, las inseguridades, no permitas que te impidan ver las bendiciones del Señor. No tengas temor, porque el Señor está contigo, porque su amor es para siempre. Y para siempre significa para hoy, porque este es el día, como dice la palabra, este es el día que ha hecho Jehová. Este es el día que ha hecho el Señor. Por lo tanto, os bendigo, que os alegréis y que os gocéis en Él, en este día que el Señor ha hecho. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.